Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Media hora de conversación dedicada exclusivamente a la economía esta semana con el tema de la semana. Las alzas en las boletas de la luz, en las cuentas de electricidad. Vamos a profundizar, explicar, una labor también didáctica, cómo se está tramitando, negociando incluso la ampliación de subsidios a esta alza en las cuentas de la luz. Estamos aquí en el estudio con el decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, expresidente de Generadores de Chile, Claudio Zivas. Claudio, un gusto tenerte en Mirada Económica. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Aquí estamos. Vamos a hacer el esfuerzo de tratar de explicar este complejo y desafiante tema. Este es un tema que se viene acumulando hace mucho rato. Pasemos a revisar, señor director, la primera gráfica para entrar en la conversación con Claudio. A ver, ¿cómo va a funcionar? Por ejemplo, estamos hablando de un subsidio eléctrico, lo que hemos conversado durante las últimas semanas en diversos medios, para, sobre todo, las personas mayores de 18 años, con las cuentas al día, el 40% más vulnerable del registro social de hogares. No sé, podemos revisar la siguiente estación de esta gráfica para seguir explicando los pormenores, los alcances de esta medida, las postulaciones entre el 1 y el 14 de julio, los resultados están a mediados de septiembre, la duración de este subsidio es el 24, 25 y 26. Claudio, a ver, este proyecto fue aprobado ya hace algunos meses, se tramitó durante todo el año con amplias mayorías parlamentarias. ¿Te gusta el proyecto? ¿Está bien hecho esta solución para un problema que se arrastró por 5 años? Bueno, yo creo que lo primero es muy importante lo que estén haciendo acá. Comunicar e informar la importancia de que precisamente las personas más afectadas por una alza importante, necesaria y que efectivamente tiene que ocurrir, que haya efectivamente un subsidio para las personas más vulnerables. Eso es lo primero que creo que es importante. ¿Y por qué ocurre esto hoy? Creo que eso es tremendamente importante explicarlo. Es porque durante los últimos 5 años, a diferencia de en el mundo entero, las tarifas de la electricidad no han subido. Cuando dejaron de subir, o incluso cuando se congelaron, fue, ¿no es cierto?, en la crisis social de octubre de 2019. Que debían subir un 10% en ese momento. Tenían que subir un 9% en ese momento y se retrotrajeron el alza y se mantuvieron constantes. En aquel tiempo, la principal razón por qué las tarifas se mueven en el tiempo, cada 6 meses se actualizan las tarifas de todos los que somos clientes de nuestras casas, las pymes, ocurre principalmente por indexadores, donde el dólar, por ejemplo, juega un rol central. En el 2019 el dólar estaba en 650, después vino la pandemia, vino la invasión rusa a Ucrania, que disparó los precios de los combustibles, disparó el precio del dólar. Y eso hizo que en el mundo entero, en otros países, producto, por ejemplo, de la invasión rusa a Ucrania, subieran los costos de la energía 5 hasta 10 veces. Y en Chile es uno de los pocos países del mundo donde la energía se mantuvo estable. Y en algún momento se fue acumulando una deuda gigantesca de por no haber podido actualizar a las cifras reales, que hoy día necesariamente tenemos que repagar. Y por eso es tan importante este subsidio eléctrico para contribuir a que las familias más vulnerables puedan efectivamente paliar estas alzas en su bolsillo. Pero Claudio, tú explicas y tú dices, necesariamente hay que pagar. Y claramente, hay una deuda de más de 6.000 millones de dólares. El tema es que coincide con un año electoral. Y esa coincidencia la hemos visto en otros temas, cuando conversamos otras veces de los retiros y otras cosas, no es un buen mix. Mira, yo obviamente hablo, como tú me presentabas, de la ingeniería, de la ciencia, esa es mi área de expertise, desde el tema energético. La razón por la cual nosotros tenemos alzas en el largo plazo y una de las principales razones por qué estamos pudiendo luego amortiguar esto y repagarlo es porque las energías renovables nos van a ayudar a salir adelante de este problema. La gente puede decir, oye, pero si estamos cada día más en energías renovables, con el sol, con el viento y que esas energías son muy baratas, efectivamente, gracias a ellas es que las cuentas no van a subir más, sino que después de esta subida van a estabilizarse y vamos a poder repagar esa deuda porque los costos de la producción de la energía renovable van a ir cayendo en el tiempo y van a permitir repagar. Sin energía renovable estaríamos en una situación mucho más compleja si tuviéramos que pagar los aumentos de costo del carbón, del petróleo, del gas, como ocurrió en el mundo. Eso es primer gran salvedad, que hay que tener mucha conciencia que gracias a Dios tenemos esta enorme contribución de la energía renovable. Ahora, ¿por qué hoy día están subiendo? Es porque en realidad la tarifa nos muestra algo con el espejo retrovisor que ocurrió hace muchos años atrás. Las distribuidoras, que los que nos venden energía en las casas, licitan a muy largo plazo la producción de energía, la generación de energía. Para que las generadoras, que son las que producen, vayan al banco. Aquí hay generación, transmisión, distribución. Y para que exactamente. Entonces la generadora, que es la que produce en el pasado carbón, o las hidroeléctricas, o el gas natural, o la energía solar o la eólica, puedan financiar la inversión para que nos llegue la luz a la casa, para que se produzca para el país. Necesitan financiar eso. ¿Y cómo lo financian? Una fuente importante es estos contratos de suministro, que son como la gran razón por qué Chile ha sido tan exitoso en el mundo en traer nueva inversión. Esa inversión trae empleo y además ayuda al medio ambiente.
Entonces, debido a estos contratos, que en realidad ocurrieron algunos, esto parte del 2006, los contratos a largo plazo en Chile, hubo contratos que se adjudicaron en el año 2012, 2013, y acordarás que en esa época había más estrechez, había un crecimiento económico importante, fueron contratos caros. Pero esos contratos iban a durar 20 años y además indexados a dólar, en muchos casos, indexados a combustibles fósiles. Entonces esos contratos se van moviendo en el tiempo y todavía hoy vemos contratos antiguos y a la medida que esos contratos se van extinguiendo y van entrando más contratos renovables, va a ir bajando el costo de producir. Y eso nos va a permitir repagar en la gran proporción esta deuda. Y a los que no puedan pagar, precisamente es tan importante estos subsidios. Sí, Claudio, pasemos a revisar la segunda gráfica para intentar explicar también la discusión que cruza lo económico, lo técnico, lo político. Por ejemplo, a ver, el subsidio va al 40% más vulnerable que está en el registro social de hogares. Esto es para llevarlo a cantidad de personas. Vemos la siguiente estación, 1,5 millones de personas, de familias, 3 millones de personas. Y lo que se busca en el mundo político, Claudio, es una propuesta de ampliarlo casi al doble del registro social de hogares. A ver, ¿tú lo ves posible, más allá de la discusión política, pero, a ver, esto en algún minuto hay que pagarlo en el fondo? Tú puedes aumentar el subsidio, aumentar la ayuda, son subsidios que van a ir por 24, 25 y 26. O sea, termina este plazo y las cuentas van a subir para todos al final, ¿no? A ver, eso es importante tener claro. Va a haber un momento de corto plazo donde van a subir las tarifas, pero luego van a empezar a decaer. Ya. Primera cosa. Entonces, a partir ya del año 25, 26, esto se va a volver a normalizar. Tenemos que, por así decirlo, pasar un bache de, por así decirlo, un fondo muy grande que se Que es 24-25. 24-25. Insisto, acordémonos que el dólar, el 2019 estaba en 6.50, hoy día está en 9.50. O sea, 50% de alza el dólar. Entonces, el dólar ha subido muchísimo, pero después va a empezar a normalizarse. Y lo que tenemos que hacer, y lo que hace esto, ¿no es cierto?, de contribuir, es que precisamente este corto plazo, sobre todo estas alzas importantes, hay un apoyo a las familias más vulnerables. Pero luego las cuentas no van a seguir subiendo. Al menos lo que uno puede decir es que van a permitir repagar estas deudas de 6.000 millones de dólares, que hace posible precisamente que nos llegue la luz, de que tengamos más energías renovables. Y esta caída tiene razón por las energías más baratas que van entrando, para explicar a quién nos precisamente. Después vamos a poder repagar la deuda, ¿ya? Porque las energías más baratas que van a ir entrando, van a ir bajando el costo de producción. Y como el costo va a ser menor, va a haber una diferencia entre la tarifa y el costo que va a permitir repagar esta deuda que se acumuló en los últimos 5 años. Ya, pero de igual forma, aunque caigan los precios, esa deuda hay que pagarla. Esa deuda hay que pagarla eso para que... porque, mira, como en todo en la vida, lamentablemente, como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. El haber no subido las tarifas, e incluso haber frenado el alza de 9% en el año 2019, en una crisis social importante, haber mantenido congelada la tarifa en pesos, mientras en el mundo entero llegó la pandemia, llegó la invasión rusa-Ucrania y los precios se dispararon, nosotros, los consumidores en Chile, no vimos subir nuestro costo de energía en los últimos 5 años. Y eso acumuló una deuda. Alguien pagó eso. Las generadoras tuvieron que entregar la luz y no recibieron el pago. Y hoy día, en el fondo, como sociedad, esos contratos que establecen, esos son contratos organizados por el Estado de Chile, a las empresas generadoras se acumuló esa deuda y esa deuda tiene que ser repagada por los que consumimos la energía. Sí, Claudio, la crítica en la discusión ha apuntado mucho al ministro de Energía. A ver, aquí hay aprobaciones de parte del Parlamento que han sido mayoritarias. Partimos del 2019, el 2022, en diversas sesiones. Incluso este proyecto fue aprobado con más de 100 votos en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Es justo o injusto que se apunte al ministro Pardow? Yo creo que no es justo en el sentido de que el ministro ha debido enfrentar y sincerar una situación que son las tarifas, en el sentido que hoy día es importante que como país, y también lo dijo el presidente Boric hace muy poco, tenemos que ser responsables porque al final una de las grandes razones por qué Chile en general ha sido un país que ha sido visto en el mundo entero como un país responsable, donde hay inversión extranjera que genera empleo, precisamente esto es un elemento que hay que cuidar. Lamentablemente al ministro Pardow le tocó la mala suerte de tener que en algún momento sincerar esta realidad. Y coincide con un año electoral, como te decía. Bueno, pero eso son circunstancias muy exógenas a la realidad de la pandemia, de la invasión pero ucraniana, la discusión. Que terminan contaminando una discusión. Pero en términos prácticos, lo más importante, sobre todo que estamos acá en una mirada económica, para que, por un lado, haya futuro de energías renovables, que es lo que nos genera beneficios ambientales, menores costos de producción, necesitamos financiar eso como sociedad y tenemos que seguir siendo confiables como país hacia el futuro para generar más empleo a los propios chilenos y chilenas. En ese sentido,
esa es la que estamos cuidando como país, como la responsabilidad de país, de una deuda que se acumuló, de una cuenta que no subió en el pasado, que en algún momento esa deuda hay que repagarla, y lamentablemente coinciden los tiempos políticos. Pero esto fue aprobado, como tú bien lo decías, en el Congreso con importante mayoría. Era claro lo que aquí iba a ocurrir era repagar una deuda. Entonces, me parece que hoy día lo más importante es que busquemos los mecanismos para que aquellos que no lo pueden pagar reciban algún tipo de apoyo. Vamos a ir a la pausa, Claudio, pero se está discutiendo ahora en una mesa técnica ampliar estos subsidios. Se está buscando la forma de ampliar este subsidio al 40%. Antes de ir a la pausa, les vamos a mostrar una nota que preparó el periodista José Ignacio Atenas sobre cómo ahorrar energía en tiempos de alza. Hay diversas formas de lugar, medidas que se pueden tomar en la casa, en el día a día, para ahorrar energía. Damos la nota, vamos a la pausa y volvemos con la conversación aquí con Claudio Silva. Una de las preocupaciones que se ha sumado a las familias de nuestro país es la inminente alza en las cuentas de la luz. Pero hay formas de cómo ahorrar y para eso vamos a estar con un experto, Manuel Morales, subdirector de Ingeniería de Duoc UC. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo Un bien? gusto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, están todos preocupados. ¿Se puede ahorrar? ¿Hay formas de poder ahorrar un poquito en la cuenta de la luz? Siempre se puede ahorrar, así que lo invito a ver cómo se hace. Vamos a ver, pues. Vamos a verlo. Llegamos hasta acá, hasta Pudahuel Sur, para tratar de buscar alternativas para ahorrar. Me imagino que es una preocupación también aquí de esta familia, ¿no? Estar siempre considerando todas las alternativas para ojalá abaratar costos. Así es, yo creo que todo domicilio y toda casa tiene un potencial de mejora. Así que veamos con qué nos vamos a encontrar en este ejemplo. Bueno, pasemos, vamos a ver. Vamos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Señora Colombia, permiso, por favor, adelante. ¿Cómo anda el consumo de luz? Es una preocupación, me imagino, la que tiene. Obvio, es un problema al bolsillo. Cuidándola, sí, ando igual que las mamás antiguas, apagando la luz. La primera impresión que me da es que sí hay una conciencia respecto a la eficiencia energética. Tiene toda la luminaria LED. Y eso significa en una casa un ahorro de 90% de ahorro en la eficiencia energética solo en iluminación. Oiga, ¿y esto lo había considerado o lo...? Mi marido. Ya. Mi marido Su se marido preocupa. fue el previsor. Sí, él Muy bien. se preocupa siempre de este tema de las ampolletas. El refrigerador, no sé si ahí lo tiene, el refrigerador tiene temperaturas de consumo, entonces se recomienda que la temperatura del refrigerador esté entre 2 y 8 grados, siendo ideal 5 grados. En general la gente no se fija en eso y suele pasar que dependiendo de la época, yo tengo una temperatura que no es la adecuada y lo que está pasando estoy exigiendo más el refrigerador y por lo tanto estoy consumiendo más. Todo aparato electrónico está hoy día por normativa, tiene que venir reflejado su rendimiento. Si yo elijo un aparato que tenga eficiencia, llámese letra A, B, lo que estoy haciendo es probablemente comprando algo que hoy día es un poquito más caro, pero a la larga me va a beneficiar respecto a la eficiencia energética. Por lo tanto, la recomendación, sin sombra de duda, es siempre considerar equipos eléctricos con alta eficiencia, porque a la larga la cuenta se ve favorecida. Nunca se lee eso. Sí, uno lo ve como un dibujo, ¿no? Nunca se lee. Sí. Aproximadamente el 30% del consumo eléctrico viene dado por equipos de electrodomésticos chicos. Lo más habitual, efectivamente, es tenerlo enchufado y luego ya tengo la carga y lo que hago es esto y me llevo y eso queda enchufado. Sí. Eso es un error. Es un error. Lo ideal es derechamente desconectar, dejar esto y estamos eliminando con ese hecho el consumo fantasma. Si no estoy ocupando el horno, lo desenchufo. Si no estoy ocupando la cafetera, la desenchufo. Si no estoy ocupando el televisor, la desenchufo. ¿Qué le van pareciendo a medida que vamos pasando todos estos tips? Bien, porque uno no lo sabe, no se preocupa de estas cosas como el celu, como el refri, uno no, como que no lo toma en cuenta. Generar calor es muy costoso. Si eso fuera eléctrico, es electricidad que se está convirtiendo en energía térmica. Y por lo tanto, la infraestructura, la casa, yo la tengo que proteger. Si yo no tengo correcta aislación en una puerta, en la ventana, en fin, y tengo una ventana abierta por allá, estoy literalmente botando plata a la basura. Eso, ¿y qué le parece todo esto? Bien, no, me gustó. Ya. Sí, no, y el refri por lo menos no lo entendía así. Me encantó. Y enseñar a los niños sobre todo el tema de no dejar enchufados los cargadores. Recomendaciones que pueden darle una mano para hacer frente a un desafío no menor: hacer rendir el presupuesto frente a esta alza en las cuentas de la luz.
Mirada económica. Mirada económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Zivas. Claudio, a ver, antes de entrar a explicar la boleta de la luz, esos detalles, cómo podemos aislar la casa, como lo vimos en la nota de Nacho Atenas, que hay hartos elementos a tomar en consideración. Lo decíamos antes de ir a la pausa, se han planteado en esta mesa técnica que hay parlamentarios, están las empresas eléctricas, están ministerios correspondientes, una serie de medidas para buscar ampliar el subsidio, crecer de este 40%. Por ejemplo, la disminución del IVA en la electricidad, reasignaciones presupuestarias, impuesto al carbón, elevar impuestos verdes. ¿Lo ves como alternativas, tú crees, para aumentar el subsidio? ¿Te parece que la discusión está instalada donde tiene que estar? A ver, yo creo que es más importante efectivamente buscar recursos, y eso dependerá de los economistas, ministros de Hacienda, de dónde encontramos los recursos, que no es lo mismo que para qué los vamos a usar. Ya. Entonces, yo te puedo responder más bien para qué los debiéramos usar. Efectivamente, yo creo que hoy día tenemos que sincerar esto, como lo decíamos antes, las alzas tarifas, y buscar contribuir a aquellas familias que no pueden pagar. Definir cuánto, focalizar, definir si es el 40 o el 70, eso va a depender de cuántos recursos podamos llegar. El de dónde lo sacamos, dejémosle esa discusión al ministro de Hacienda, es una discusión política distinta, pero a quién, primero, en el corto plazo, contribuir focalizadamente a los que tengan dificultades de pagar las cuentas. Eso diría lo primero. Y lo segundo, que conectarlo inmediatamente con lo que tú me preguntabas, bueno, ¿cómo puedo yo resolver esto de mejor manera? Ojalá encontrar formas de gastar menos electricidad, manteniendo ciertos estándares de bienestar. La electricidad es un energético del bienestar, nos ilumina, nos permite calefaccionar de manera limpia. La primera cosa que hay que buscar también es financiar y aprovechar la oportunidad de financiar, por ejemplo, mejoras a las viviendas en su aislación térmica. Hoy día existen algunos subsidios en el Ministerio de Vivienda, pero uno siente que son pequeñitos, de repente son poco conocidos, Claudio. A ver, efectivamente el Ministerio de Vivienda tiene para un programa de protección al patrimonio familiar. Las familias, lo que en su vida principal, el patrimonio que tiene la familia en Chile es su casa. Y las casas en Chile típicamente son muy poco eficientes térmicamente, pierden el calor por los ventanales, pierden por las puertas. Entonces a veces se pueden hacer con pequeñas inversiones, se pueden ahorrar un poco, y ya con mayores inversiones ahorrar más. Aislar mejor los techos, que eso es invisible, pero el calor sube, entonces uno puede aislar los techos. Y tal vez también, junto con un subsidio eléctrico que se consume, uno debiera pensar en extender los subsidios públicos a mejoras de la vivienda, por un lado, y al recambio de los sistemas de calefacción. Porque la calefacción, o bien son contaminantes, la gran mayoría de las casas del sur de Chile particularmente, todavía calefaccionan con leña. Hoy día la electricidad, para que tú te hagas una idea, en promedio es como el 20% de la energía de una casa. El 50% es calefaccionar, que la gran mayoría de las familias lo hacen con leña, en el centro-sur de Chile, parafina, gas licuado, gas natural en algunas partes de Santiago y algunas ciudades del sur, pero en general la gente no calefacciona con electricidad. Y una manera muy limpia y eficiente de calefaccionar son lo que conocemos como los split calefactores, estos equipos de aire acondicionado, que además nos pueden ayudar en el verano cuando hace mucho calor, y esos calefaccionan o enfrían de una manera muy eficiente. Con una unidad de electricidad generan hasta 6 unidades de calor o incluso en el verano frío. Pero esos equipos cuestan plata. Y eso entonces uno podría pensar, hay programas del Ministerio de Medio Ambiente que contribuyen a que las familias puedan cambiar el equipo de calefacción y con eso también genera un ahorro y no estar usando la típica calefacción eléctrica que es muy cara de operar y transformarla en un split calefactor. Entonces hay subsidios para mejorar la eficiencia energética de las viviendas del MIMBU y subsidios para recambiar los calefactores del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces no es solamente subsidiar la cuenta de la luz, sino eventualmente también contribuir a la familia. Y eso es una inversión que les va a ayudar a reducir el consumo energético para la vida. Claudio, ¿cómo se compone una cuenta de la luz? Claro, uno ve la boleta y para muchas personas la mira, es como chino mandarín. O sea, en el fondo, entender una boleta. Sí, es desafiante entenderla y sobre todo de dónde vienen cómo se generan esos costos. Pero básicamente la boleta tiene 4 elementos. Uno es el costo de producir la energía. ¿Ya? Y ese costo de producir... La generación. Que esos son estos contratos de largo plazo que las distribuidoras se lo compran a la generadora y ese costo de generar es un contrato largo, entonces estable en el tiempo. Típicamente durante el día, si llueve mucho. ¿Eso es buena parte de la boleta que pagamos? Eso es como el 70% de la boleta. Es generación. Esa es la parte de generación. Probablemente eso en el tiempo va a ir bajando, pero pongámosle 70-60%. Luego, del lugar donde se genera, en Atacama, en el sol, en el sur, en los embalses, en la cordillera, en los vientos del mar,
ese lugar donde se genera hay que transportarlo. Hay un ¿Ya? costo de transporte. En la boleta dice, de hecho, hoy en día, costo de transporte, que eso es como un 10% de la boleta. Y finalmente, de donde se genera, se lleva a la ciudad donde vivimos, se distribuye en la ciudad. Y esos son cables que están en la ciudad y esos cables hay que pagarlos. Esos cables se Esa es la llaman empresa con la que distribución. nos relacionamos como Y esa clientes. es la que finalmente nos trae la cuenta a la casa, la CGE, Chilquinta, Enel, Distribución en Santiago. Y esa es la cuenta de la parte del valor agregado de la distribución. O sea, generación, transmisión, distribución. Y obviamente, como todo, también finalmente esto es un producto que tiene un valor agregado, tiene el IVA. Entonces son 4 elementos. Generación, transmisión, distribución y el IVA. Y estos factores, varios de estos fueron afectados en los últimos 5 años. Entonces, hoy día la cuenta de la luz que vemos, afectada al alza, también tuvo que ver porque durante la crisis de octubre del 2019 se congelaron la transmisión y la distribución. Y bueno, la generación mucho más. Y todas estas se han visto afectadas en el precio del dólar. Los cables Sí. también tienen que ver con el precio del dólar, se financian en dólares. Entonces, todo esto que se ha mantenido ciertamente contenido, ahora nos está impactando por este aumento del precio. Sí, tú nos mencionabas al inicio del programa, claro, 24 y 25 van a ser los años más dolorosos en Sí, cuanto a estas sí. alzas. El 2026 y el 2025 debiese caer, sobre todo en el factor generación, que es la parte más cara. Debiese no caer necesariamente la tarifa que nos cobren. Lo ¿Ya? que va a caer es probablemente el costo de producción, porque los contratos más baratos de energías renovables que nos van a ayudar a salir de este problema van a entrar en el mix Ya. de contratos de la luz, pero vamos a tener que todavía repagar la deuda. Y recién a partir de la década del 30 va a empezar, Dios mediante, en el sentido que si no sube el dólar, que el dólar Sí. viene fuertemente con eso, las tarifas empezar a reflejar menores costos. O sea, aquí el corazón está en poder seguir sosteniendo mayor inversión en renovables, que vayan saliendo los contratos más caros que están vinculados a combustibles fósiles, y además tiene la gran maravilla que no tenemos que comprar los combustibles, sino que una vez que las paneles solares o las Sí. torres eólicas están construidas o las baterías, esas operan sin Claro. necesidad de comprar insumos. Claudio, entendiendo un poco la conversación, entonces, viene esta alza pronunciada hasta el próximo año y después viene una suerte, ojalá de meseta, Y una baja, y Una después baja. viene una meseta, y después debieran a partir de la década del 30 caer. 2030. O sea, lo peor viene ahora. Sí, pero luego esa meseta debería ser parecido a lo de hoy, no es mucho más caro. Lo que pasa es que viene un corto plazo que va a ser que es un poco el golpe de lo que se acumuló. Sí, incluso dentro de la conversación, algunos parlamentarios han planteado renegociar contratos. ¿Qué significa renegociar contratos? Es algo, claro, puede sonar atractivo ahora, que dicen no, porque estos contratos son muy caros. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué señal también se está dando en términos de inversión, de alguien que quiere plantear un negocio a 50 años? Una de las grandes razones por qué Chile ha sido exitoso, mirado globalmente como un país referente en materia de energías renovables y de transición energética, no tiene que ver tanto con que tengamos sol en Atacama, viento en la Patagonia o en el Océano Pacífico, sino porque somos un país muy confiable en cuidar nuestros principios económicos y los contratos. Es como un contrato de arriendo de mi casa. Ya. Un contrato entre las partes solo puede cambiarse en la medida que hay un acuerdo entre las partes, y además muchas veces los contratos son largos. O sea, yo me endeudo para una hipoteca a mi casa por 20 años y tengo un contrato con el banco, tengo que pagarle. Pero también 20 años. renegociar, a lo que digo yo, puede desincentivar la inversión Entonces, en temas que son tan delicados como allá donde yo iba, cuidar eso, preservar eso como principio de país, es mucho más importante como principio de país para que siga llegando a Chile inversión, que genera empleo, que genera menor dependencia de los combustibles fósiles, y poder ayudar, como lo muestran nuestros programas de subsidio, a aquellas familias más vulnerables. Entonces, la renegociación de contratos es algo que finalmente sería hipotecar mucho más nuestro futuro que lo que significa hoy día poder apoyar a las familias más vulnerables. Incluso se ha planteado, para explicarle a quien nos ven en la pantalla, Claudio, congelar nuevamente. ¿Qué significa congelar nuevamente los precios? Si es que se hiciese. Es que como todo, o sea, uno siempre, si está endeudado en algo, desearía no pagarlo, pero necesariamente todos los que hemos tenido alguna vez que pagar una deuda, lo peor que uno puede hacer es no en algún momento enfrentar la realidad, pagar el capital de esa deuda, porque si no solamente vamos a ir acumulando deuda e intereses sobre intereses. O sea, va a ser pagar más. Hoy día lo decía el presidente en la mañana. Exactamente. Si no se paga, si después se paga más caro. Exactamente, y fue lo que ocurrió necesariamente como país. Nosotros en una situación de crisis del 2019 decidimos no alzar las tarifas. Bueno, se acumuló. Luego llegó el 2022. ¿Fue un error haberla chuteado el 2022? El 2022 hubo un descongelamiento, pero ¿Sí? el descongelamiento tuvo efectivamente en ese momento alzas muy significativas que por eso se pasó esta nueva ley finalmente para evitar que las alzas, sobre todo a las pymes, fueran muy significativas. Entonces,
yo creo que efectivamente es importante, ojalá esto lo hubiésemos hecho mucho antes, siempre. Pero se pudo haber hecho en hubiera pagado la 2022, deuda. por ejemplo. Se pudo haber hecho en esa oportunidad, en ese 2022, quizás porque se está pagando ahora, quizás. Se está pagando parte de eso ahora, pero yo creo que se ha hecho. Recordemos además que todavía en 2022 estábamos en la salida de la pandemia. Entonces siempre mirar con el espejo retrovisor, Claro. que es lo que nos está pasando Con ahora. el diario del lunes es más fácil. Es muy fácil decirlo. Hoy día estamos en una situación donde estamos finalmente enfrentados a sincerarlo y el mejor camino que podemos hacerlo es tratar de avanzar cuidando que aquellos que no pueden pagar no sean apoyados, pero una vez por todas sincerar una realidad que no podemos seguir escondiendo bajo la alfombra, porque si no la próxima vamos a levantar la alfombra y nos vamos a encontrar con una deuda aún más grande. Claudio Sivas, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas Mirada Económica. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en su canal de noticias. Chao, chao. Mirada Económica.